Un prisma de vidrio con un ángulo de 60 grados en su vértice tiene un índice de refracción de 1,60. Calcular el mínimo ángulo de incidencia para que un rayo pueda entrar por una cara del prisma y emerger por la otra. El ángulo de incidencia que se requiere para que el rayo pase a través del prisma simétricamente. La desviación del rayo al atravesar el prisma en el caso B. En cada caso, dibujar la trayectoria del rayo a través del prisma. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer un gráfico de nuestro prisma y ver cómo sería el paso del rayo a través del mismo. Entonces ponemos el ángulo de incidencia, llega hasta la primera cara, ocurre una refracción. Ese rayo que ahora es rayo refractado llega hasta la segunda cara, se vuelve a refractar y sale el rayo emergente, ¿sí? Entonces tenemos un ángulo de refracción R1 acá, tenemos un ángulo de incidencia para la segunda cara, a la que le llamamos en este caso R2, y tenemos el ángulo con el que sale el rayo del prisma. Ahora, como el ejercicio nos pregunta el mínimo ángulo de incidencia, ¿para qué? Para que el rayo pueda entrar y salir por la otra cara, emerger por la otra cara, ¿sí? Para que pueda salir por la otra cara, el mínimo ángulo que nosotros necesitamos es que, o mejor dicho, el caso extremo ya sería cuando este ángulo de incidencia para la segunda cara es igual al ángulo crítico. ¿Cuál era el ángulo crítico? El que hace que el rayo de emergencia sea paralelo a la superficie de separación. Entonces decimos, aplicamos la segunda ley de Snell haciendo que el rayo emergente sea paralelo a la superficie y siempre tenemos en cuenta que los ángulos, tanto de incidencia como de refracción o de reflexión, se miden se miden a partir de la perpendicular a la superficie de separación. Entonces aplicamos la segunda ley de Snell, decimos que estamos en la segunda cara, por tanto N1 va a ser N del vidrio, N2 va a ser N del aire, R en este caso va a ser el ángulo de emergencia y estamos diciendo que vale 90 grados, e I el ángulo de incidencia va a ser nuestra incógnita. Entonces, hacemos el despeje de la ecuación y llegamos a que el ángulo de incidencia es igual a 38,682 grados. Y a eso le llamamos R2 según nuestro gráfico. Luego, tomamos la primera cara y aplicamos también la segunda ley de Snell y decimos que en este caso N1 es N del aire, ya que el rayo de incidencia está en el aire. Después tenemos que N2 es N del vidrio, ya que ahí está entrando el rayo. Después tenemos que I va a ser el ángulo de incidencia, que es nuestra incógnita, otra vez. Luego tenemos la ecuación que se aplica siempre para un caso en el que trabajamos con prisma, donde el ángulo en este punto, en el vértice, el ángulo A, es igual es igual a la suma de los ángulos interiores, que sería R1 más R2. Esto se puede demostrar con un teorema de geometría, ¿sí? Considerando los lados que son perpendiculares a los lados de este vértice, ¿sí? Vemos que este ángulo es A, entonces este ángulo A va a ser igual a la suma de R1 más R2, porque es el ángulo externo de un triángulo, entonces es la suma de los ángulos internos opuestos, ¿sí? Entonces todo eso se puede demostrar con geometría. Entonces, diciendo que A es R1 más R2, vamos a decir que R1
es igual a menos R2, ¿sí? Siendo que tenemos A y tenemos R2. Entonces otra vez reemplazamos todos los valores en esta ecuación. N2 es 1,6. Acá R ponemos A menos R2 y nos queda que el ángulo de incidencia, el mínimo ángulo de incidencia como nos pide el ejercicio, es igual a 35,568 grados. Luego, el ejercicio nos pedía que el rayo entre y salga de forma simétrica. Entonces, para que el rayo entre y salga de forma simétrica, nosotros necesitamos que estos dos ángulos R1 y R2 sean iguales. ¿Por qué? Porque para que sea simétrico, nosotros tenemos que ser capaces de trazar un eje y ese eje tiene que dividir a ambos cuerpos o al cuerpo en dos partes exactamente iguales. Entonces, si trazamos un eje que pase por este vértice, tenemos que dividir el ángulo A en dos mitades, ¿sí? Tenemos que dividir en dos. Y para que eso sea simétrico, entonces R1 tiene que ser igual a R2. Por tanto, el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo de emergencia. Entonces, ¿qué muchos datos nos da el ejercicio cuando nos dice que tiene que pasar el rayo simétricamente, ¿verdad? Ya nos dice que R1 tiene que ser igual a R2 y el ángulo de incidencia igual al de emergencia. Entonces, otra vez tenemos que aplicar la segunda ley de Snell, pero vamos a trabajar en la primera cara, ¿sí? Y ahí decimos que N1 va a ser igual a 1, N2 va a ser igual a 1,6, porque es del vidrio. El ángulo de incidencia es nuestra incógnita y sabemos que A es igual a R1 más R2. A es nuestro dato. Entonces, como R1 más R2, como R1 y R2 son iguales, entonces podemos decir que R1 es A menos R2, que es lo mismo que decir 2 veces R2 menos R2, o sea, es igual a R2. ¿Sí? R1 tiene que ser igual a R2 y es igual a 30 grados. Luego reemplazamos otra vez esos valores en nuestra ecuación del ángulo de incidencia y nos queda que ese ángulo es 53,13 grados. Por último, el ejercicio pregunta cuál es el ángulo de desviación para el caso B. Entonces nosotros podemos llegar a esta ecuación de la desviación a partir del gráfico que teníamos del prisma, ¿sí? Entonces vamos a llamarle a la desviación delta y delta es igual al ángulo de incidencia menos el ángulo de refracción 1 más el ángulo de emergencia menos el ángulo R2. ¿Qué era R2? R2 era el ángulo de incidencia en la segunda cara. Entonces, esta es nuestra ecuación, nuestra forma general de calcular esa desviación. Pero para este caso podemos reescribir diciendo que hacemos acá un factor común, ¿sí? Del valor menos 1. Y acá vemos que nos queda R1 más R2 que es igual a A. Y sabemos que en este caso el ángulo de emergencia es igual al de incidencia. Entonces nos queda una ecuación un poco más sencilla que tenemos, o sea que en este caso es un caso particular porque el ángulo de incidencia es igual al ángulo de emergencia y siempre que se dé esta condición, la desviación va a ser mínima, ¿sí? Entonces, en este caso, la desviación mínima nos queda que es igual a 46,26 grados.